Buenas tardes a todos. Un placer nuevamente estar con ustedes en este día. Para el Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Atención Integral en la Persona Adulta Mayor, nos complace en esta oportunidad tener con nosotros a una profesional de la geriatría, sumamente conocida por nosotros, con una vasta experiencia en el manejo de la persona adulta mayor, una persona muy colaborativa con el Ministerio de Salud y la Unidad de Atención de Adulto Mayor. Me complace presentar en esta oportunidad a la doctora Margarita del Rosario Enríquez Molina, geriatra gerontóloga, quien me permito leer su currículum con una vasta experiencia. Solo tomaré en consideración aquellos más relevantes que van con el tema del día de ahora, de suma importancia para nosotros como primer nivel de atención. La doctora Enríquez es especialidad en geriatría en el Servicio de Geriatría del Servicio Nacional de Ciencias Médicas y Salvador Subirán del 2004 al 2006 en México, especialidad en Medicina Interna del Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional de Sacamil, doctor en Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador. La doctora Enríquez se desempeña laboralmente en el Hospital Militar Central y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social en el médico quirúrgico. La doctora es colaboradora de la unidad de posgrado, es docente de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer como profesora invitada del programa de residencia de medicina interna del Hospital Militar Central y además es profesora invitada al programa de medicina interna del Seguro Social y del Hospital Nacional Rosales. Además, también es profesora titular de pregrado de geriatría en la Universidad José Matías Delgado. La doctora Enríquez ha sido colaboradora en varias publicaciones de libros de geriatría, junto con el doctor Gutiérrez Robledo, Luis Meguil y Carlos, que de la editorial Mundo Moderno, en 3 ediciones. También en un libro de geriatría para médicos residentes de la editorial Arango Lopera, junto con los médicos Pérez y Cepeda, Ulises, de la editorial Mundo Moderno, además del manual de geriatría y gerontología de editoriales Cornejo Luis, médico, editorial universitaria de la Universidad de Panamá. La doctora actualmente es miembro de la Asociación de Geriatría de El Salvador, miembro del Colegio Médico de El Salvador, de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Geriatría, de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, ALMA, y además de la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y del Caribe, RIES-LADO. Tengo el placer de presentar a la doctora Margarita del Rosario Enríquez. Doctora, es todo suyo la ponencia. Gracias, buenas tardes a todos los que nos escuchan, que nos ven en este momento. Pues vamos a seguir en la semana de la conmemoración de la persona adulta mayor con demencia, llamada así, ¿verdad? Que tanto la OPS ha estado durante esta semana, durante todo el año, básicamente el tema ha sido, es hora de actuar por la demencia, porque los datos a nivel mundial comienzan a ser muy preocupantes, porque el abordaje no solo debe de ser médico, sino que debe de verse de una manera integral en todo su contexto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre el deterioro cognitivo leve, cuál va a ser su diagnóstico y su abordaje por médicos de atención primaria. Porque uno de los problemas realmente de los diagnósticos es que estamos sobrediagnosticando y estamos dando manejos probablemente antes de lo que se necesite, o por otro lado, estamos haciendo subdiagnósticos y no estamos manejando adecuadamente, no estamos viendo lo que necesitamos, probablemente por el estigma que también esto significa. Recordemos que tenemos que trabajar siempre en el curso de vida, como se ha estado hablando ya desde hace 10 años con la Organización Mundial de la Salud, porque tenemos que hacer de mantener el nivel más alto posible de habilidad funcional. ¿Y por qué nos interesa? Porque realmente, como lo vamos a ver, cuando hablamos de demencia,
tenemos que trabajar con todo el contexto y con todo el pasado de la persona para lograr entender algunas situaciones que están sucediendo en su conducta. Entonces tenemos que intentar, ¿no? Tener todas estas habilidades funcionales a mayor edad. Ya sabemos que la edad es un factor de riesgo para tener un deterioro cognitivo, pero que este deterioro debería comenzar a darse a raíz de 85 años en adelante y no a tempranas edades como lo estamos viendo actualmente. La Organización Mundial de la Salud en el año 2017 nos hablaba ya de esto, que tal vez los médicos que acaban de estar en el diplomado se recordarán, ¿verdad? Tenemos que trabajar con toda la capacidad intrínseca y la capacidad extrínseca de las personas, además en sus entornos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si recuerdan un poquito, la capacidad intrínseca tiene que ver con una carga genética que esa no la podemos modificar a no ser que estemos haciendo estudios in útero a través del líquido amniótico para saber cómo va a ser esa manipulación genética que sí ya se está dando en algunos países, pero que en su mayoría pues aún no las hacemos. Pero sí revisar también cuáles son todas las características de salud que esta persona desde que nace teniendo en el transcurso de su vida. Cuáles han sido sus hábitos de salud, cuáles son sus cambios fisiológicos, sus factores de riesgo, qué enfermedades y a qué edades las inició, para que de los 60 años y más, que es la persona adulta mayor que consideramos en el país, vamos a ir buscándole entonces estos síndromes geriátricos. Todo esto nos va a dar ciertas características personales que nos van a dar entonces esa capacidad intrínseca. Y esto nos va a dar su capacidad funcional para saber entonces esta persona adulta mayor qué tan independiente o dependiente es en sus actividades de la vida diaria. Y por supuesto, no somos individuos aislados, gregarios, no lo somos para nada. Nosotros estamos inmersos en un entorno. ¿Cómo es esa persona adulta mayor que creció, que vivió, que se desplazó en este pequeño país o se ha desplazado hacia otros países y ha regresado? ¿Cómo han sido sus relaciones sociofamiliares, si las mantiene o no? Entonces, todo al final nos da una sumatoria y así va a ser el envejecimiento. ¿Qué tan saludable o no será? Va a depender entonces de todo este curso de vida. Por lo tanto, cualquier modificación en cualquiera de estos aspectos nos va a dar entonces condiciones y riesgos que pueden afectarme de una manera positiva o negativa en salud, el ámbito familiar y social, la seguridad económica. ¿Y eso qué tiene que ver con el deterioro cognitivo, me van a decir ustedes? El informe sobre la situación mundial de la respuesta de salud pública a la demencia que fue dictado en el 2023 habla que solamente hay 29 países que están en el Observatorio Mundial de la Demencia y solo ellos informan cómo está esa tasa de diagnóstico. Aún así, los datos son un poquito preocupantes. Se cree que en este momento en todo el mundo hay 55.002 millones de personas que viven con demencia. Y de todas estas personas, las mujeres, tenemos aquí una desigualdad en el género porque las mujeres prestan al menos el 70% de esa atención a las personas que viven con demencia. Son mujeres que, como hemos visto en toda la parte geriátrica, o es la hija que está soltera, que se quedó sola y que obligadamente tiene que cuidar de su madre o de su padre, o es la hija que dejó de trabajar para poder ser el sostén de los padres, pero no existe esa corresponsabilidad. Infinidad de ejemplos, ¿no? De que llegan y te dicen los papás, tuve 8 hijos, ¿y quién lo cuida? Uno, y ese uno es la hija. Entonces ahí vemos, es una carga al sistema, no solo por la persona que vive con demencia, sino también la persona que está cuidando, porque va a ser una persona que se va a enfrentar a un
colapso, va a sufrir de depresión. Esos altos, dice el mismo informe, que refieren que este acceso a los servicios destinados a los cuidadores es hasta un 80%, sobre todo en las zonas rurales. Existe también el Informe Mundial sobre el Alzheimer del 2023, que el lema para este año fue esto, ¿no? Cómo reducir el riesgo de demencia, porque nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde. Siempre tenemos que estar pendientes a reducir estos riesgos. Pero cuando hablamos de demencia, generalmente la mayoría piensan que solamente es hablar de memoria. Y estamos hablando realmente de las funciones cognitivas. ¿Y qué es la cognición? Básicamente se alude a la calidad del saber, que abarca los actos de percibir, de memorizar, reconocer, concebir, juzgar, sentir, razonar, imaginar. Es un proceso mediante el cual todo el nuevo conocimiento se va adquiriendo, manipulamos esa información que ya ha sido incorporada y la vamos consolidando. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? Abriendo nuestra mente para abarcar todos estos nuevos conceptos que vamos a ir reconociendo. Algunos nuevos, o a lo mejor ya los conocen, y vamos a consolidarlo. ¿Para qué? Para cuando yo esté enfrente de una persona, pueda identificar si realmente tiene un deterioro cognitivo o no. ¿A qué funciones cerebrales nos estamos refiriendo? Memoria, pensamiento, orientación, percepción, cálculo, capacidad de aprendizaje, lenguaje y capacidad de juicio. En el estudio de la demencia, entonces nosotros tratamos de abarcarlas en dos grandes cajitas, como están aquí diseñadas. Capacidades ejecutivas. ¿Cuáles son estas? Es la capacidad de pensar en una meta concreta, de organizar los medios para realizarla, de prever sus consecuencias y posibilidades de éxito, concentrarnos en los puntos claves y reflexionar sobre si se está realizando el plan según lo acordado. Y aquí vemos a dos fotos, ¿verdad? Vemos aquí al mecánico que vino y yo le dije, mire, el carro le hace tiqui tiqui. Y entonces viene el mecánico y comienza con todos los conocimientos que tiene y dice, a lo mejor es el, qué sé yo, el amortiguador. Y va y busca si realmente es el amortiguador, se da cuenta que no es ahí el problema, entonces vuelve a rebobinar todos sus conocimientos y dice, entonces si no es esto, vamos por, qué sé yo, nos vamos por la flecha y va buscando. O nos vamos a otro tipo de actividad, una cocinera. Tengo que poner los frijoles en la olla para que empiecen a cocinarse. ¿Qué tengo que poner primero? Pues a lo mejor voy a encender el fuego, voy a poner la olla, pongo el agua, ya limpié los frijoles, los puse y le voy a poner algo para darle sabor. Unos tallos de cebolla, sal. Entonces, vuelvo y repito otra vez la acción. Le puse la sal, le puse los tallos de cebolla, encendí el fuego y entonces todo lo que estoy haciendo ahí, tengo una meta. La cocinera a su función y el mecánico lo que está haciendo. Y estoy organizando los medios. Lo que pasa es que todo lo vamos haciendo ya de una forma tan mecánica porque es mi rutina de todos los días que ya ni lo pienso. Vamos a la otra caja de la memoria. Entonces aquí las personas pueden ir teniendo, si vamos teniendo algún deterioro cognitivo, van teniendo unos inicios sutiles. La persona puede ir describiendo que tiene algo, un deterioro, y a lo mejor lo oculta, le da vergüenza o se deprime porque sabe que algo no está bien y no lo consulta. Pueden comenzar a olvidar lo reciente porque es de una manera progresiva. Pueden tener pérdida de capacidad de aprender información nueva. Esta señora cocinera hace los frijoles más ricos del mundo, pero no sabe cómo preparar unos
platanitos fritos porque nunca los había hecho y ahora se los pidieron. Y todo el mundo, qué exagerada, ¿verdad? Ni puede hacer los plátanos fritos. Empieza a ser situaciones muy repetitivas. ¿Por qué? Porque es lo más conocido. Puede perder objetos, puede olvidar actividades o tener desorientaciones en el lugar, en el tiempo y la persona. ¿Qué sucede entonces cuando está existiendo todo este problema? Y por eso aquí tenemos una gran dificultad en algunos casos para identificar desde la persona que lo está padeciendo, la familia y los profesionales de la salud. Tenemos aquí la normalidad. ¿Qué sería la normalidad? Bueno, todos mis conocimientos adquiridos desde que abrí los ojos los sigo manteniendo y como decimos, no importa la edad. Pero vemos aquí un globito que habla de una alteración de la memoria asociada a la edad. Entonces, si es cierto, doctora, no. Hay ciertos cambios que se van dando en el cerebro que pueden ser asociados a la edad en el sentido de las personas mayores pueden tener un pensamiento rígido o lo que se le llama terquedad. Yo estoy acostumbrada a salir de mi casa y hacer 1, 2, 3, 4 pasos para salir de mi casa. Y aunque me digan, ay, no, mira, hacelo de este modo, no, esa ya es mi rutina y yo lo aprendí a hacer desde que tenía 15 años y nadie me va a sacar de ahí. Pero eso no es que esté demente, es simplemente que yo tengo una rutina que voy realizando. Tengo más dificultad para nuevos conocimientos por muchas situaciones. Tenemos que saber que todo lo nuevo, que todo el nuevo conocimiento amerita al menos de mis 5 sentidos. Por la visión, y si yo no puedo ver bien, por la audición, el gusto, el olfato, el tacto, son todas las situaciones que necesitamos para tener un nuevo conocimiento. Adquiero ese conocimiento, lo consolido y después lo voy recuperando. Una persona adulta mayor que sufra de hipoacusia, que tenga problemas de cataratas, probablemente no va a escuchar bien una orden que yo le dije. Y repito, eso no significa que está demente. Tiene un problema de audición. Y si yo le digo, hay que ir a traer ese vaso a la mesa, pero ya se lo digo de frente, articulamos, gesticulamos bien la palabra, elevamos un poquito el tono, entonces la persona va a saber lo que va a ir a hacer. Entonces no es demente, está con problema de hipoacusia y por eso no sabía lo que tenía que hacer. Y pueden tener, sí, mucha facilidad de los recuerdos pasados. Si es una persona que estuvo acostumbrada como nosotros a trabajar en una oficina o en una clínica o en un lugar de mucho bullicio y ahora por su pensión está solo en casa, es una persona como que ya no tuviera nuevos temas de conversación, entonces lo que va a hacer es empezar a tener sus recuerdos y hablar mucho del pasado. Otra vez, eso no significa que esté demente, simplemente que está con muchos recuerdos del pasado. ¿Por qué? Porque es la manera de poder interactuar. A mí me pasa, ¿no? Llegan los pacientes al hospital militar y hola, ¿y qué tal? ¿Y te acordás cuando estábamos en tal lugar y en tal el otro? Están recordando y esa es una manera de recuperar también todos esos conocimientos. Pero ninguno de estos está teniendo problemas reales ni de memoria ni de funciones ejecutivas. Entonces, nos quedamos nada más que pueden ser asociados a la edad. Si alguien me dice, perdí las llaves del carro porque las dejé adentro, ya está demente. Pues hace rato me hubieran diagnosticado a mí demente, porque realmente por falta de atención, porque uno anda corriendo, porque ya me falta un minuto por ir al marcador,
Uno puede dejar las llaves en el carro, pero eso se llama falta de atención. Esto se queda así como en una zona gris y ya les voy a explicar por qué. Tenemos ahora el otro cuadro que se le llama un deterioro cognitivo leve. Y aquí entonces vamos a retomar las cajas de la funcionalidad, porque el deterioro cognitivo leve, sí sabemos que hay problemas de memoria, que Ahí está. Eh, Tenemos un momentito porque, disculpa porque se nos ha caído el sistema, pero ya estamos en tratando de restaurarlo. En unos 2 minutos restauramos.
Bien, confiamos que ya no nos boicotee el internet. Bien, seguimos. Si la persona llega al consultorio o si en la casa yo llego y hablo con mis adultos mayores, conocidos, mis familiares, y alguno de ellos me dice que se le están olvidando las cosas, o yo le veo que en sus rutinas hay algo que está cambiando, tengo que poner atención, ¿sí? Tengo que poner muchísima atención, porque debo de saber entonces qué es lo que realmente está pasando con esta persona. Siempre tengo que, recordemos, ¿verdad? Hay síntomas que pueden ser a distancia, que la persona mayor puede tener muchas enfermedades, muchos medicamentos, que las presentaciones que se van a dar de esto van a ser atípicas y que la mayor parte de veces, quizás cuando nos damos cuenta, es porque eh, comenzó a tener alucinaciones y entonces ahí dijimos, hoy sí, se enfermó, ya está demente. Pero vamos a ver que no todo, otra vez, no todo es una demencia. Cuando hablamos de demencia y dentro de la historia clínica vamos abordando todos los antecedentes que ya tiene la persona, buscamos también en los antecedentes familiares si ha habido abuelos, si ha habido bisabuelos, si ha habido tíos que tengan problemas de demencia como tales, además de todas las enfermedades metabólicas. Igual los factores de riesgo para demencia son, hablábamos un poco, ¿no? De la pérdida de auditiva, no porque esto me dé demencia, sino porque es un ensordecedor de reconocer si la persona ha adquirido el nuevo conocimiento. Si la persona es hipertensa y no ha sido controlada adecuadamente, el analfabetismo, la baja escolaridad también puede ser un gran factor de riesgo. El tabaquismo, la obesidad, la depresión, el aislamiento social, porque puede entrar en depresión, y otros que a veces no los consideramos. Recuerden que la valoración geriátrica, pues tratamos de abordar 4 grandes esferas, la parte clínica, sobre todo la parte funcional. Y recalco mucho la funcionalidad porque parte del concepto de la demencia implica una alteración de la memoria y 2 funciones cognitivas más que afectan la actividad de la vida diaria previa de la persona. Es decir, si yo tengo una paciente que es maestra, entonces yo pienso cómo es sus capacidades y si me dicen, mire, es que se le ha olvidado en este momento cómo hacer las sumas y restas y no se las puede decir a los niños, esa es una pérdida en sus funcionalidades porque ya no va a poder trabajar. Si alguien me menciona, mi mamá, fíjense que mi mamá solo ha sido de casa, solo ha estado ahí en la casa, cuida a sus animalitos, pero un día de estos les tiró veneno en vez de tirarles el maicillo a las gallinas, eso también es una afectación en su funcionamiento. Si me dicen que, mire, este es un señor, es un alto ejecutivo de una gran empresa y de repente comenzó a vender a bajo precio sus empresas, entonces uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Entonces siempre hay que ver una afectación de la memoria o de 2 funciones cognitivas que están afectando la actividad física previa de la persona. Eso es lo que tenemos siempre que revisar y por eso tenemos que recordar siempre las capacidades funcionales, desde las instrumentales que requieren un poquito más de trabajo no solo en la casa, sino que además fuera de ella, usar un teléfono, ir de compras, hacer las comidas, tareas domésticas, lavar la ropa, usar un transporte público, taxi o vehículo, ser responsable de mi medicación, cómo utilizo el dinero, hasta las más básicas que son poder bañarme, vestirme,
poder ir hacia el inodoro, tener continencias, poder tomar la comida y además hacer las transferencias. ¿Cuántos de ustedes habrán escuchado de personas que a lo mejor comienzan a regalar su dinero? Y es el lío con los hijos porque están aparentemente botando este dinero, ¿no? Entonces recordamos aquí un poquito más detallados lo que son las actividades instrumentales cuando vemos qué capacidades o no tiene la persona. Polifarmacia, recordemos el concepto del uso simultáneo de más de 3 fármacos al día, porque también algunos de ellos pudieran estar alterando la atención de la persona y entonces ahí irnos originando un problema para poder incorporar los nuevos conocimientos. Depresión, por supuesto, si una persona se encuentra deprimida, su atención está muy afectada y es una persona que no va a lograr retener ni uno de los conocimientos y no va a querer recuperar o evocar algunas situaciones que ya ha vivido. Y es muy característico cuando uno empieza a preguntarles, dígame la fecha de este día, como querer situar a las personas en el tiempo. Pero una persona con demencia va a tratar siempre de buscar la información. Puede comenzar a preguntarle a las personas, oh, hoy es marzo, ¿verdad? Queriéndome interrogar si realmente es esta la fecha o buscando en algún lugarcito pequeño si hay un calendario para estar consciente de esa fecha, pero una persona deprimida no, simplemente le va a responder, no sé, es que no sé, es que ya sabe, por eso es que a mí se me olvidan las cosas, y yo no sé nada. Entonces nosotros pasamos una de las escalas que están también en la historia clínica detallada ya en la normativa del Ministerio de Salud para la atención del programa de adulto mayor y comenzamos a preguntar. Primera línea es descartar que esta persona tenga un problema del estado de ánimo. Ups, ¿se trabó? Aquí está. Y aquí está un cuadrito que nos ayuda cuando nosotros estamos haciendo esa historia clínica. Recordemos, ustedes son los de choque. A ustedes les dijeron ya, se le olvidan las cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para consultar? Lo primero, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo esta persona está teniendo alteraciones en sus funciones cognitivas? No, es que le empezó ayer. Ayer, mire, antier estaba bien y ayer comenzó a ver cosas, está gritando, está agresivo. Y entonces yo lo puedo enfocar si realmente el curso es de horas, es de días, máximo 2 semanas, yo voy a decir que esta persona lo que tiene realmente es un delirio. Y voy a ver que esta persona, su atención está muy alterada, que su conciencia está muy disminuida y que tiene unas alteraciones muy bruscas y que puede fluctuar en el día, que puede estar muy dormido en el día y muy despierto en la noche, con mucha agitación, con mucha agresividad, pero tengo que buscar una causa, porque el delirio básicamente es una alteración aguda de todo el estado cognitivo. Tendrá hiponatremia, tendrá hipotensión, estará hipertenso, estará hipoglicémico, estará con hiperglicemias, se le habrá bajado el potasio, tendrá alguna infección a la cabeza, infecciones de vías urinarias, infecciones pulmonares, habrá tenido un accidente cerebrovascular, habrá tenido un infarto. El delirium solamente es la expresión de una alteración cerebral en la cual el cerebro no ha tenido las capacidades de focalizar y que la persona pueda decir, tengo fiebre y tengo una infección de vías urinarias. Entonces simplemente el cerebro se desorganiza y comienza a tener todas estas alteraciones. Pero como bien decimos, no, mire, la semana pasada, hace 2 días, mi mamá estaba muy bien. Ella hacía todas sus cosas y yo no le he notado en absoluto nada de problemas de memoria.
Entonces podemos decir que es un delirio. ¿Qué sucede tanto con el deterioro cognitivo leve, igual que con la demencia? Pues este inicio va a ser insidioso y a lo mejor ni nos hemos dado cuenta, más si somos de aquellos que los papás están viviendo todavía en el pueblito y los voy a ver casi al mes. Y yo llego un ratito, los veo, platicamos y nos vamos y todo está bien. Pero la persona que vive ahí, si se da cuenta que con el transcurso de los días, este señor, esta señora, a lo mejor está teniendo más resistencia al baño, a lo mejor está con alteraciones en el ánimo, a lo mejor no se está tomando los medicamentos porque se le están olvidando, o ya no se acuerda qué día iban a llegar sus hijos, no se acuerda, o está empezando a regalar el dinero. Entonces, todas esas cositas no las vimos. Nos venimos a dar cuenta cuando, bueno, por este descontrol, esta falta de adherencia a los medicamentos, tuvo una crisis hipertensiva y empezó a delirar. Entonces, hasta entonces, pero no sabemos cuánto tiempo atrás realmente esta persona ha tenido las alteraciones. Y si se fijan, en general, su atención está normal. Es una persona que está atenta. Por eso, si yo le pregunto, busca la información. A no ser que ya estemos en una etapa muy severa, que definitivamente sí perdimos, igual como su conciencia. ¿Cuáles van a ser algunos signos y síntomas precoces que puedan tener? Bueno, repetimos, una de estas es la memoria, ¿verdad? Olvidar cosas o acontecimientos recientes, lo que pasó, lo que desayuné hoy, lo que pasó ayer, lo que pasó el fin de semana, hace un mes, hace 2 meses, hace un año. Pueden estar perdiendo o extraviando cosas porque las guardan en otros lugares y no recuerdan a dónde. Se pueden sentir desorientados incluso en lugares familiares, pueden perder la noción del tiempo. Para tomar decisiones se sienten como, no sé, pero vuelvo otra vez, ¿cómo ha sido esa persona previamente? Si ha sido una persona que siempre tuvo duda para tomar decisiones, eso no va a ser un signo que me va a decir que tiene demencia. Si es de estas señoras que han sido muy dependientes de la opinión del esposo, y si ya no está el esposo, por supuesto, no van a poder tomar esas decisiones. Entonces, siempre hay que verlo con cómo ha sido previamente esa persona. Si a mí alguien me dice que, mire, ahora está más enojada, ¿y cómo era cuando eran más jóvenes, cuando ustedes estaban chiquitos? Enojada. Entonces, no es un cambio. O si alguien me dice, es que mi mamá está hablando mal, está diciendo palabras soeces, ¿y cómo era más antes? No, no, mi mamá siempre fue muy prudente, jamás dijo nada de malas palabras. Entonces ese es un cambio muy importante que está pasando, ¿sí? No solo es porque está enojada. Que haya problemas para seguir conversaciones o a la hora de encontrar las palabras. A veces a uno se le puede pasar, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Sobre todo si son cosas nuevas, ¿verdad? ¿Cómo se llama el botoncito con el que yo toco la computadora? Porque no puedo ni siquiera hablar inglés, no le voy a decir mouse, ¿verdad? Ni tampoco le voy a decir ratón, entonces no sé cómo se llama esto. Pero si yo he trabajado siempre con la computadora, tendría que tener esa capacidad. Pero si no es capaz ni de decirme, alcáncenme, y solo señala para que le alcancemos, qué sé yo, el salero, entonces son pequeñitas cosas que hay que tomar en consideración. Si tiene dificultad para realizar sus tareas habituales, ya hablamos, ¿verdad? O actividades instrumentales o actividades básicas. Y entre menos vaya realizando, inclusive las básicas, estamos ya ante problemas muy, muy severos. Errores del cálculo al juzgar, ¿verdad? Las distancias que se encuentran las personas. Y estamos hablando acá de algunos signos y síntomas precoces que incluso ya no son tan precoces. En la evolución natural de la que más estudiada, la demencia por la enfermedad de Alzheimer, en esa evolución natural, algunos síntomas que incluso ya van tomando alucinaciones, errores de juicio, ya estamos en una etapa moderada. Y si es una persona que está teniendo agresividad, ya está en una etapa moderada y severa.
Las etapas de la demencia en sí, porque creo que van a tener una clase solo de esto, las etapas de la demencia en sí no van relacionadas con el aspecto físico, sino que van relacionados con la forma en cómo se van destruyendo poco a poco las neuronas y de qué lado del cerebro se están destruyendo. En general, la demencia por Alzheimer se va destruyendo primero en los lóbulos temporales, que es donde se almacena toda la memoria reciente, la memoria inmediata, y va dependiendo del tipo de Alzheimer que tenga, se va a ir distribuyendo hacia las otras áreas. Otras demencias como este famoso actor, creo que lo recuerdan, a Bruce Willis. Él tiene una demencia que en un momento se consideró una afasia semántica, que es una de las tantas, porque tiene que trabaja mucho con el lenguaje. Él tenía mucha dificultad en la expresión, pero ahora, haciéndole nuevos estudios, han determinado que él tiene una demencia frontotemporal, es decir, que le está afectando mucho las funciones ejecutivas, que son las que se dan más en los lóbulos eh, parietales y frontales, que tienen que ver mucho con el juicio, con la conducta social y además con la parte de la memoria. Entonces, no todo es Alzheimer, pero sí la demencia llega a un punto entre moderado y severo que se van pareciendo. Y el final, pues se parece casi que en todas. ¿Cuál va a ser la importancia de lograr llegar a un diagnóstico definitivo? Es por lo que le tenemos que hablar a la familia. ¿Cuál va a ser su pronóstico? ¿Qué vamos a esperar? ¿Cómo se debe de ir preparando esa familia para lo que viene? Algunas pueden, en el mejor de los casos, y con los mejores cuidados, llegar hasta 10, 15, 20 años de sobrevida. Y hay otras enfermedades, hay otra demencia, como una llamada la enfermedad de los priones, que esas, su deterioro es en 6 meses y fallece. Entonces uno tendría que tener al menos desde el primer nivel, desde el primer contacto. Yo me dijeron esta tarde que tiene la persona un problema de memoria. Entonces activar las alarmas, comenzar a preguntarle qué es lo que está pasando para saber hasta dónde voy a seguir yo y hacer sus referencias pertinentes. ¿Cuáles van a ser entonces los cambios en el estado de ánimo y el comportamiento? Vamos a tener, por supuesto, ansiedad, tristoso, enojo. ¿Por qué? Porque yo sé que se me están olvidando las cosas y no lo quiero admitir. Cambios en la personalidad. Personas que ya están en sus estadios moderados pueden tener conductas inapropiadas, las palabras soeces, ser agresivo con las demás personas, porque también se empiezan a conjugar las alucinaciones y hay algo que se llama el síndrome de Capgras, que yo estoy cambiando las personas, mi esposo ya no es mi esposo, no lo reconozco y entonces lo voy a agredir. ¿Por qué? Porque mi esposo, así como yo lo recuerdo, no es este señor canoso de lentes. O sea, yo no me casé con este señor y lo voy a agredir. O ya no quiero tener actividades sociales, ya no tengo ni siquiera interés por las emociones de las otras personas y a veces esos son conflictos familiares porque los hijos queremos que otra vez nos abracen, que se sientan cariñosos y a lo mejor ya no van a tener esa capacidad. Siempre recuerden, las personas adultas mayores no son los abuelitos de las canciones de Cricri. O sea, no esperemos que todos se van a comportar de la misma manera, que van a estar en la mecedora, tejiendo, arrullando el gatito, cuidando cariñosamente a sus nietos. No, las personas adultas mayores siguen siendo las mismas personas que han sido desde su juventud y hasta un poquitito más. ¿Por qué? Por ese pensamiento rígido que se puede dar. Entonces, no esperemos que si era una persona poco afectiva, vaya a ser ahora en la adultez mayor, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros entonces cuando alguien nos dice, mire, yo tengo problemas de memoria? Bueno, ya le preguntamos todos sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales, cuáles han sido sus hábitos de salud, la adherencia de sus tratamientos, si ha tenido o no ha tenido complicaciones por las enfermedades metabólicas, por todas estas enfermedades crónicas no terminales y además por otras enfermedades, por ejemplo,
En sus hábitos de salud sexual, si no ha tenido infecciones de transmisión sexual, también es importante. El VIH se considera que también es un factor de riesgo para tener demencia. Y entonces llegamos, hicimos nuestra exploración física, lo examinamos, vimos que está bien de su presión arterial, de su corazón, lo pusimos a caminar rápidamente o desde que entró al consultorio vimos cómo caminaba y nos vamos dando cuenta que no hay ningún déficit neurológico aparente. ¿Le hago o no le hago una escala cognitiva? Pues sí, ¿verdad? Todos la tienen que tener. ¿En qué condiciones la tengo que hacer? Pues debería, por ya revisé si no tiene hipoacusia, ya revisé si no tiene un problema de visión, ya revisé si además la persona qué escolaridad tiene, porque le voy a hacer preguntas que a lo mejor no son de su nivel cultural. Y comienzo, ¿sí? Comienzo a trabajar. Al menos la que tenemos nosotros en la historia clínica de la norma de atención integral es la del mini mental. El mini mental tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Por ejemplo, para el deterioro cognitivo leve, el mini mental no está tan recomendado. ¿Por qué? Porque requiere de muchas habilidades y por eso se recomienda más un test que se llama MOCA, porque es un test que recoge muchas habilidades neuropsicológicas que se queda corto el mini mental. Pero para nosotros lo vamos a trabajar con esto. Áreas de orientación, atención y lenguaje son las que se podrían ver afectadas por este nivel cultural. Sin embargo, yo le puedo preguntar a la persona y todo tiene que ser eh, pregunta directa. No voy a estar esperando que si sí, que si no, que fíjese que no me acuerdo, sino tengo que darle un espacio, pero ese espacio no puede ser mucho, pero también puede ser tan cortito. No le puede ser, mire, yo solo tengo 5 minutos para hacer este test y entonces dígame qué fecha es y yo, no, ya estuvo, pasemos a la segunda. No, tengo que darle un espacio a la persona, pero que ese espacio también no se pase de los 5 minutos pensando cuál es la fecha. Y primero le pregunto yo, ¿cuál es la fecha? Y si al minuto no sabe todavía iniciar, yo le puedo comenzar a preguntar uno por uno, desde lo más pequeño a lo más grande. ¿En qué día de la semana se encuentra? ¿Cuál es la fecha de este día? ¿Cuál es el mes? ¿Cuál es el año? Y tiene que írmelo diciendo poco a poco y así lo voy a ir punteando. Igualmente, ¿a dónde nos encontramos? Para saber si la persona se sitúa. Nombramos 3 objetos, ¿verdad? Aquí nos dan unos 3 objetos, se los decimos y luego seguimos eh, con otras preguntas antes de que nos vaya a evocar, porque esta pregunta realmente es para evocación, para que recupere. ¿Cuánto tiempo después? Se habla que puede ser alrededor de 3 minutos para que pueda yo repetir estas 3 palabras. También en cuanto a los números, porque estoy trabajando, hay varios tipos de memoria, sí, no solamente tenemos una memoria inmediata, sino que se puede diferenciar de varias formas. Entonces, básicamente los números nos están trabajando un poco de memoria de trabajo, porque no hemos llegado al cálculo, solo una memoria de trabajo. Entonces, yo le puedo decir a la persona que me diga los números que están aquí situados, 1, 3, 5, 7, 9, pero en una forma lenta, 1, 3, 5, 7, 9, y que la persona me lo diga al revés. Ahí sí ya estoy motivando yo que su cerebro comience a trabajar. Y después de que hicimos esto con los números, yo le pregunto, ¿cuáles eran las 3 palabras que hablamos? Si la persona les repite, aunque sea una, pues una se puntúa. Si es capaz de no decir ninguna, pues entonces no se puntúa nada. Aquí no hay medios, aquí o lo hizo o no lo hizo. Pero sí yo puedo poner después una anotación, qué sé yo, la persona tenía mucho problema de sordera y no me alcanzaba a escuchar. En el momento que yo le pregunté, pasaba un tren, pasaba un bus, pasaba un camión, o entró la hija y la señora se descoordinó.
Por eso yo necesito un espacio, aunque sea pequeño, pero un espacio donde yo pueda trabajar directamente y cara a cara con esta persona. Luego, ¿verdad? Hay diferentes órdenes y que nos van diciendo lo que la persona debería hacer. Todos estos exámenes que nos presentan ahora realmente son la recopilación y el resumen de muchísimas pruebas. Una persona que está habilitada en neuropsicología, en neurocognición, es capaz de hacer una batería de exámenes de hasta 50 pruebas. ¿Con qué motivo? Porque necesitamos reconocer cuáles son las áreas más dominantes donde se ha ido perdiendo esta función cognitiva. Por eso nosotros a nivel primario nos quedamos solamente con esta escala y tenemos hasta una puntuación, ¿sí? Se nos ha dicho, por lo menos para la zona norte de México, Guatemala, que tenemos una puntuación máxima de 19 puntos. Y si la persona tiene 13 puntos o menos, se sugiere un déficit cognitivo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ya? Otra vez yo puedo decir, no, mira, la persona tenía un año de alfabetismo o la persona tiene mucha escolaridad, puede ser un doctor en abogacía, ¿no? Entonces, ambos polos son difíciles de lograr encontrar en estas pruebas, pero si yo tengo la duda, pues vamos a ver al final cómo es el algoritmo para seguir en la referencia de esta persona. Hay un punto aquí en el mini mental cuando yo le digo a la persona, hágame este dibujo, porque la mayoría responde, no, es que yo no puedo dibujar, es que nunca aprendí eso. Miren, no se compliquen, háganlo sencillo, ¿verdad? Solo agarre el lápiz, tome el papel y trate de hacerlo lo más igual que está ahí puesto. Otra vez, si la persona necesita sus anteojos, tendremos que hacerlo cuando tenga los anteojos. Y si no, pues también hasta eso después uno va viendo que si lo hace muy pequeño, si lo hace muy grande, qué tipo de enfermedades podrían estar em, alterando realmente estas funciones cognitivas. Cuando hablamos entonces de un log o algoritmo, otra vez, ¿verdad? Hacemos, nos presentan a la persona, hablamos con ella, nos dice, se me olvidan las cosas. Entonces, primer punto, tenemos un deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, valorar fármacos. ¿Qué está pasando? ¿Qué medicamentos está tomando? Hay una fórmula que habla de los criterios de Beers, que habla sobre los medicamentos potencialmente inapropiados en las personas adultas mayores. Ya es un medicamento que no se utiliza, generalmente solo se da en mujeres embarazadas, pero por ahí de pronto alguien puede tener alfa-metildopa, el Aldomet. El Aldomet es un medicamento que pudiera dar alteraciones del estado de ánimo y dar problemas de atención, entonces valoramos los fármacos. Diuréticos, ¿por qué? Porque nos pueden generar hiponatremias. Valorar siempre si está con antihipertensivos o hipoglicemiantes orales para que se mantengan en los valores correctos. Y eso también, que es otro tema aparte, identificar cuáles serán las metas según el nivel clínico de fragilidad que tenga esta persona. ¿Qué procesos intercurrentes se han estado dando? Si la persona ha estado con muchos ingresos hospitalarios también y ha tenido cuadros de delirio sobrepuestos, entonces esto también nos causa mucho ruido, porque podremos hacer una evaluación mental pasados 6 meses, no antes, porque siempre vamos a encontrar alteraciones cognitivas. Otra situación, vuelvo nuevamente, descartar depresión. Hacemos el examen, ¿verdad? En este caso, el mini mental. Y si podemos desde el lugar donde estamos hacerle una pequeña analítica, ¿verdad? Hasta dónde yo, como médico de primer nivel de atención, puedo hacer todo esto. Un hemograma, un perfil tiroideo, vitamina B12, folatos, hacerle su glucosa, su creatinina, su potasio, su sodio, que sería lo mínimo. Lo puedo hacer, se los tomo y los reviso. No los puedo hacer, entonces los voy a referir al nivel que corresponde.
Si yo veo después de todo esto que no que no hay evidencia de una enfermedad, entonces que sus exámenes me salieron normales, pero aún así yo no estoy bien, tengo una sospecha, le puedo dar alta, pero lo repito nuevamente en unos 6 meses. Hasta un año puedo volver a revisar a esta persona. Y si ya desde el inicio me salió alterado, pues lo voy a referir al segundo nivel. Y del segundo nivel volverán a hacer otros exámenes para referirlo al tercer nivel. Si es una enfermedad potencialmente tratable, es decir, está hipotiroideo, pues le vamos a dar el tratamiento. Está hiponatrémico, pues vamos a ver qué hacemos. Está con anemia. Entonces, eso van a ser enfermedades potencialmente tratables. Si el examen le salió normal, yo sigo pensando que tiene una sospecha clínica. ¿Por qué? Porque estaba eh, como diríamos en la escuela, pasó raspadito los exámenes, pasó con 14 y la familia se sigue quejando que tiene el problema, lo revaluamos, persisten las quejas cognitivas, se vuelve a revaluar y se le hace su referencia. Estamos hablando de solamente los signos iniciales, porque si la persona ya está teniendo alteraciones conductuales como alucinaciones, agresividad o hipoactividad, está con pérdida de peso, no vamos a esperar estos 3 meses, sino que inmediatamente lo vamos a referir al segundo nivel porque vamos a tener que iniciar un tratamiento. Tratamiento. En este momento, fíjense bien, en este momento, dependiendo de lo que se encuentre, se podrá o no darse algún tratamiento. Se hablan la mayoría de los pacientes siempre preguntan, ¿qué puedo tomar para evitar? Pues la verdad que, como vimos desde el principio, es todo el curso de vida, son todos mis hábitos de salud, es evitar cualquier complicación de las enfermedades metabólicas, hacer actividad física y hasta donde ser posible, mantener nuestro peso y una dieta lo más balanceada posible. Eso es para evitar. Que si tomo una vitamina, que si tomo, no hay evidencia científica al momento que me diga esta vitamina me va a evitar que me dé un problema de demencia. En la última revisión del Cochrane hay un estudio que habla de una fracción que tiene el ginkgo biloba. Ojo, no es todo el ginkgo biloba, es una fracción que pudiera estar relacionada con efectos antioxidantes y que por eso podría ayudar en la disminución de ese factor de riesgo. Pero es una fracción. De hecho, se está trabajando con la FDA, lo está trabajando para ver si realmente puede dar esa prevención. Se ha hablado también de la vitamina E, pero los estudios concluyen que la dosis arriba de 400 miligramos de vitamina E, lo único que pueden hacer, y sobre todo en combinación con el ginkgo biloba, es crear hemorragias intracraneanas. Así que no tenemos es mejor que no. Se habla de la aspirinita, del ibuprofeno, de algunos analgésicos inflamatorios. AINES, perdón, ya ven, no soy demente, se me trabó la lengua. Que pueden también dar este efecto antioxidante y que pudieran dar algún efecto protector, pero volvemos a lo mismo. En cantidades crónicas, los AINES lo que nos van a provocar son enfermedades gástricas o enfermedades renales. Entonces, estamos entre el beneficio y la enfermedad, entonces no se da nada. ¿Qué otra cosa se da? Por el momento, digamos así como preventivos. Medicamentos, yo sé que van a tener ustedes toda una clase de medicamentos, entonces no me voy a meter para nada ahí. Así que estar dando medicamentos solo porque yo creo que tiene un problema de demencia es mejor que no, porque lo que estamos viendo nosotros en las clínicas es que cuando uno le quiere iniciar el medicamento,
No, ya se lo dieron y viera qué mal le cayó. ¿Por qué? Uno, porque todavía no estaba indicado. Dos, porque no hicieron lo que dicen las farmacéuticas. Todos los medicamentos para demencia se dan en titulación, no se les pueden dar a dosis plenas de inicio, no solo porque pueden ser gastrolesivos, les puede dar diarrea, sino porque estamos llenando con neurotransmisores, estamos estimulando otra vez los neurotransmisores cerebrales y las personas pueden sentir hasta miedo, pueden sentir pánico de comenzar a reconocer lo que está sucediendo y pueden tener o más alucinaciones o más agresividad y las familias se colapsan, porque al final, me imagino yo, como lo vieron en la clase de ayer, al final la enfermedad de demencia no es solo el paciente. La enfermedad de la demencia afecta a la familia y afecta a toda la sociedad. Entonces tenemos que ir paso a paso. No es solo de si tiene problema de memoria, le doy medicamento y que venga la siguiente semana. No, es toda una indicación y un algoritmo que debemos seguir. Y hablando de este tema, porque demencias, solo para estudiar demencias, ustedes podrían hacer una maestría completa y todavía seguir encontrando nuevo conocimiento, pero también el campus virtual de salud pública de la OPS nos da algunas fórmulas, ¿verdad? Está este curso virtual que es un soporte para la demencia, sobre todo para aquellas personas que cuidan de las personas que viven con la demencia. Esto era solamente para hacer un pequeño abordaje, ¿sí? Desde el primer nivel, que es donde yo entiendo que se puede hacer la primera el primer acercamiento con las personas y algo que no hablé, algo que no lo dije y que no quiero que se me pierda. No existe el término demencia senil. Así que eso, por favor, quítenselo. ¿Por qué? Senil viene de senilidad, viene del griego que significa vejez, ancianidad. Si ustedes dicen demencia senil, me están condenando a todas las personas mayores a que tienen problemas cognitivos. El término correcto es, esta persona tiene un síndrome demencial que se le va a abordar y se le va a estudiar para que entonces en otro nivel se llegue al diagnóstico definitivo, que por prevalencias y por frecuencias, la mayor es la demencia por enfermedad de Alzheimer, luego vienen las demencias vasculares y luego vienen enseguida todas las otras alteraciones, cuerpos de Lewy, por enfermedad de Parkinson, por enfermedad de VIH, por hipotiroideos, por enfermedades hepáticas, por hidrocefalia normotensiva. Es alrededor de 30 formas que se pueden determinar que una persona puede tener una demencia. Si hay algo de lo que podamos platicar, voy a abrir aquí la pantalla para verles sus caritas. Quiero ver que nos veamos. Para que me pregunten y consultemos Buenas de las tardes, si hay experiencias alguna que pregunta, tienen en el día a día. cualquier consulta la podemos escribir en el chat, sino también podemos activar nuestros micrófonos levantando la manita virtual del Zoom. Tenemos saludos, dice Uzi, Cuyultitán, La Paz, presentes. No sé si habrá alguna pregunta, algún Sí, comentario. hay una manita aquí, ¿no? Vamos a ver. Ujú. Ana Anaya. Adelante, Ana. Buenas tardes, doctora. Quería preguntarle, más bien, una Deme un segundito, predisposición. Ana, que no le escucho. Ok, ¿Entienden? Diga. ok. Una predisposición a tener los síndromes de demencia sería, por decir algo, el hipotiroidismo no tratado o que estuviera en desbalance
de la hormona de la tiroides. La TSH Sí, y ajá. generalmente un hipotiroidismo de 50 para arriba, una TSH de 50 para arriba, puede llegar a causar microinfartos. Al final se comporta como una demencia de multiinfarto, realmente, porque puede causar esas lesiones a nivel de cerebro y eso causar la pérdida de las conexiones de las funciones cerebrales dependiendo a dónde se vaya generando. Pero el hipotiroidismo puede ser una causa, sí, que se le considera una causa tratable. Gracias, doctora. A la orden. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Anita Pérez dice, excelente presentación, UCI San Juan, representante del Departamento de la Paz. Saludos allá a mis compañeros de maestría, ya los vi. Algo también, una de las preguntas que nos hacen casi siempre, ¿verdad? Sí, porque siempre la gente dice, es que mi papá ya tiene, ya nos traen con el diagnóstico, mi papá tiene Alzheimer, ¿a mí me va a dar? Todavía es una pregunta que la ciencia no la reporta al 100%, porque sí puedo tener un factor de riesgo, pero no se ha documentado que sea directamente una herencia genética. No porque mi mamá tuvo, yo voy a tener. Sí puedo tener el riesgo, pero no necesariamente la voy a tener. De hecho, en este momento, hasta hace unos 10 años, todos los libros decían, no tenemos una forma más que la clínica para poder diagnosticar una demencia. Sin embargo, de 5 años para acá ya las tenemos. Hay Estados Unidos, Europa, incluso República Dominicana, otros países, Argentina, Chile, están tomando ciertas fracciones como el ApoE4. em, hay otra sustancia, no la recuerdo ahorita, que se pueden tomar niveles sanguíneos, se mandan los reportes y nos van a decir en qué niveles están y eso nos ayuda a identificar de mejor manera si realmente es una enfermedad de Alzheimer, si realmente es una enfermedad de priones, si es una enfermedad. Todavía no están totalmente abiertas a todo el público. Aún son pruebas muy caras, son pruebas que se están realizando sobre todo en las universidades, en todas las áreas de investigación, pero ya hay un acercamiento. Es muy probable que en unos 5 años se abra y quién sabe que ya podamos también nosotros tener aquí en el país como una posibilidad de saber no solo qué tipo de demencia tiene mi familiar o mi paciente, sino también si yo voy a tener ese riesgo, porque pueden comenzar a ver ya los niveles como se encuentran. Todavía esto también tiene que integrarse a la parte legal. Y si a mí me dicen a mis 54 años que sí, yo voy a tener Alzheimer, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar solo de manitas cruzadas y hoy qué hago? No, o sea, también eso, como yo les decía, poder hacer un diagnóstico de demencia me va a ayudar a poder tomar algo que lo ha platicado muchas veces aquí el doctor Bonilla, tomar mis voluntades anticipadas, tener ya un tutor, tener un salvaguarda, quién se va a responsabilizar, cómo voy a hacer yo ya mi testamento o mi testamento vital, o sea, cómo voy a programar aún más mi vida si yo no lo he hecho. Le voy a comentar una anécdota muy personal. Sí, de hecho, yo me hice geriatra por culpa de mi abuelo, porque él tuvo Alzheimer. Se lo diagnosticaron cuando yo tenía 14 años. Y cuando él tenía 65 años, él dijo, voy a hacer mi testamento. Y los 4 hijos hasta se burlaron que por qué lo iba a hacer. Pero ya a los 70 años, que ya le hicieron su diagnóstico, él realmente ya no podía tomar decisiones. Así que fue un hombre adelantado a su época.
Entonces, ¿qué tanto nosotros realmente estamos haciendo eso también con nuestros familiares o con nosotros mismos? No tenemos aún la posibilidad de tomarnos el examen en sangre para que me diga si voy a tener un factor de riesgo, pero sí puedo adelantarme en partes legales, sí puedo adelantarme también en mis hábitos de salud y otra vez, ¿verdad? Lo que siempre nos recuerdan, ser adherentes con mi tratamiento, hacer mis exámenes anuales, hacer mis chequeos, mi dieta saludable, mi actividad física y todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer.